Dios les bendiga nuevamente. Buenos días. Donde quiera que estén. Por ahí se escucha un bebé. un pequeño Elín que también está atento a la palabra de Dios. Entonces vamos a iniciar el tema. El día de hoy les decía, tenemos un tema importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, ya que a través de esto, pues nosotros vamos a hacer un análisis respecto a nuestra posición delante de Dios y también cómo es que el Señor Jesucristo durante su ministerio siempre hablaba de una manera tan alegórica, ¿verdad? Pero también utilizaba unas analogías muy profundas a través de las parábolas. Y hoy vamos a aprender acerca de la parábola del sembrador. Vamos a abrir la Biblia, vamos a nuestra Biblia, a Mateo capítulo 13, al libro de Mateo capítulo 13, para que empecemos el estudio de esta palabra. ¿Sí? Entonces ahí, cuando ya esté, dice un fuerte amén. La parábola del sembrador. Amén. Listo. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. ¿Ok? Y dice así la bendita palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y a toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, al cual a 60 y al cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es lo que dicen estos primeros 9 versículos, ¿verdad?, de esta parábola. Y les repito, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué es la parábola? Es una enseñanza, ¿verdad? Era una forma común de enseñar las cosas en aquella época. Grandes maestros, no solamente de la palabra de Dios, sino en lo secular, en aquella época, utilizaban parábolas para profundizar sobre algún tema en particular. Pero el Señor Jesucristo utilizaba la naturaleza para formar analogías muy profundas. También las parábolas eran representadas como una historia. Se contaban historias a través de parábolas, ¿sí? Y el Señor Jesucristo las empleaba para oscurecer el entendimiento, ¿verdad?, la ceguera o la verdad de la palabra a los incrédulos de la época. Entre ellos estaban pues los fariseos, los saduceos, todas esas sectas que aparentemente eran judíos, pero no lo eran de verdad, porque estaban torciendo la escritura. Y él lo que hacía era hablar estos misterios de la palabra de Dios a través de las parábolas. Entonces, cuando los misterios del reino a los que se refiere la escritura, que ahorita vamos a leer esos versículos, pues no son nada más ni nada menos que la revelación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento pues se hablaba sobre la venida de una redención para la vida del hombre caído, pero mucha gente no entendía cómo iba a ser esos caminos, cómo Dios iba a trazar pues ese plan de restauración humana. Y la gente común, o los que se llamaban o se decían decir maestros de la ley, pensaban que tenían la interpretación correcta. Eso es el judaísmo, ¿verdad? Ellos decían que siguiendo la ley, ellos tenían una relación verdadera con Dios, ellos tenían el privilegio de formar parte de ese pueblo
que Dios había escogido, pero no es así. Los misterios del reino precisamente apuntan hacia esa redención venida por Cristo Jesús. Entonces, él describe cuatro características de este tipo de semillas. En la antigüedad también debemos aprender que cuando el sembrador salía a sembrar, ellos llevaban su mano al saco donde tenían las semillas y las aventaban sobre los surcos que preparaban previamente para que esas semillas cayeran ahí y fueran tapadas y en su momento germinaran para dar el producto o el fruto por el cual se había sembrado. Pero también nos habla acerca del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Para empezar, ¿quién es el que está diciendo el Señor que salió a sembrar? Pues aquel que predica la palabra. El Señor Jesucristo en su ministerio pues era el sembrador. En la actualidad, quienes somos los sembradores somos los que compartimos la palabra de Dios. Ese es el sembrador. Y la semilla, pues la semilla es el que oye la palabra. Es el que es alimentado por la palabra de Dios. Ajá. Pero esas cuatro características que acabamos de leer, pues son que nos dicen que la primera es un camino, porque cuando el sembrador sacaba la semilla de ese saco, pues algunas partes caían sobre estos caminos, caían sobre pedregales. Los terrenos no eran tan perfectos, ¿verdad? En aquella época para cuando se sembraba. Otros caían entre los espinos, los cardos, en toda esa cizaña, ¿sí? Y otros pues eran los que caían en buena tierra. Entonces, continuando con la parábola, el Señor Jesucristo empieza a explicarle a sus discípulos, porque los discípulos tampoco entendían qué es lo que le quería decir el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Y en el versículo 10 empieza el Señor a decir: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Miren qué fabuloso, ¿verdad? Cómo es que el Señor esconde todas estas cosas de aquellas personas que creían saberlo todo. Porque dice: teniendo ojos, no ven, no comprenden. Teniendo oídos, no oyen. Y esto es un problema que nos aqueja también en la actualidad a una gran mayoría de la iglesia. Porque el Señor, hablando de una y mil maneras, de acuerdo a la Escritura, la gente no entiende. Y no hay una explicación hasta el momento o que las personas tengan respecto a la ausencia o el ausentismo de tantas ovejas que hoy en día pues ya no regresaron a la iglesia, pero también desde un principio, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Quiénes son? Porque nos comparan con una semilla. Y ahora nos toca saber qué clase de semilla somos usted y yo, delante de la palabra de Dios y de acuerdo a esta escritura. Entonces el Señor empieza a explicarles paso a paso quiénes son, ¿verdad?, este tipo de personas, cuál es su característica, cuál es su naturaleza, cuál es su entorno en el cual están viviendo y por lo cual
no están dando fruto, no están creciendo como deberían de ser, ¿sí? Y vemos primeramente al tipo de semillas que son las que cayeron en el camino. ¿Qué clase de personas son? Y en el versículo 19 vamos a ir compaginando versículos tanto de la parábola primera y la respuesta a esa parábola. Entonces, la del versículo 4, la respuesta del versículo 4 la vamos a encontrar en el versículo 19, ¿sí? Así que vamos ahí al versículo 19 y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y qué características nos está dando el Señor Jesucristo entonces de este tipo de personas? Este tipo de personas son superficiales, ¿sí? Porque el enemigo aparta de ellos la palabra inmediatamente, no la entienden. ¿Y sabe por qué no la entienden? Porque no dedican tiempo a la palabra de Dios. No dedican tiempo a escuchar la palabra de Dios. Y son de este tipo de personas que, como decían por ahí los pastores, que son cadochos. ¿Sí? Eso de cadochos significa que son domingueros, que cada 8 días, ¿verdad? Solamente van a ver la Biblia cuando el pastor está ministrando. Pero no entienden, no dedican tiempo a profundizar la Escritura. Durante la semana no leen la Biblia, no tienen una relación con Dios. Entonces por ese motivo no la entienden, y por eso dice la palabra que viene el maligno, el diablo, viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque cada domingo las personas, cuando oyen ese tipo de personas superficiales, cuando escuchan un mensaje, salen contentos. ¡Ay, qué bonito mensaje, qué bonita palabra! Pero el resto de la semana se olvidan de la palabra. No la ponen por obra a sus vidas. Y el enemigo es astuto para venir y arrancarles completamente esa parte de la palabra. Y por esa razón, ellos no entienden y les es quitado. Este es el tipo de personas, el tipo de semillas que cayeron en ese camino. En la antigüedad, cuando los ingenieros de esa época o arquitectos trazaban las veredas o las calzadas, pues siempre ponían por debajo una plancha de rocas sobre los senderos. Entonces, sobre esas ponían ya lo que era la tierra para que afirmara bien. Y esas semillas, cuando caían en ese tipo de pisos, pues no tenían una base para poder crecer bien. Y aparte, pues la gente que caminaba, pues lógicamente pues aplastaba siempre las plantitas, si es que llegaban a germinar, y no permitían su crecimiento. Entonces, el Señor Jesucristo caracteriza, ¿verdad?, en esta parábola, que este tipo de personas superficiales son las que caen inmediatamente. No tienen un fundamento sólido en su crecimiento espiritual. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender acerca de esta parábola, de esta primera característica que el Señor nos describe sobre el tipo de semilla que es, ¿sí? Creo que la hermana Janet se volvió a desconectar y a conectar. Estamos en el capítulo 13 del libro de Mateo, hermana, desde el capítulo 1 hasta el 9, y estamos ya analizando las parábolas, para que ustedes lo busquen rápido y estemos en sintonía. Sí, mi hermano, lo que pasa es que usted era una odisea con el internet, casi que no puedo. Bueno, hermano, sabemos que es así, pero ya está ahí, hermana, ahí, no se mueva de ahí. Bien, entonces, en la segunda característica, que dice que son los de pedregales. Ajá. Las que están en los pedregales, escúchenme. Ahí les encargo su micrófono, por favorcito. Ok, esos vienen del versículo 5 y 6, y vamos a ver la respuesta en el versículo 20 y 21. ¿Sí? Entonces, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es otro tipo de semillas, otra característica. ¿Y cómo se describe este tipo de personas? Primeramente, son los que hacen sus compromisos, muchos compromisos, ¿verdad?, con el Señor, con Dios, con su salvación, pero son compromisos superficiales solamente. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no muestran un interés real con esos compromisos. ¿Y cómo sabemos que no tenemos un compromiso real con Dios? ¿Cómo sé que solamente fueron emociones? Que solamente me dejé llevar por los sentimientos, porque en ese momento pues alguien me dijo, oye, mira, recibe al Señor, recibe la palabra, y pues yo estaba emocionado, tenía un problema muy grande en mi vida, que necesitaba, ¿verdad?, que alguien me trajera buenas noticias, unas buenas palabras, y lo recibí con gozo, pero al final pues no hay ningún compromiso. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que cuando viene, ¿verdad?, dice que este tipo de personas inmediatamente se debilitan, porque al venir la aflicción o la persecución, esas son dos características o dos características muy claras por las cuales caen, porque dice por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, cuando la gente muestra un interés muy particular para acercarse a Dios, y al momento que Dios a través de su palabra dice que hay que hacer o pagar un sacrificio para seguir avanzando hacia ese plan de salvación, la gente dice no, es mucho, no puedo pagar ese precio, no puedo hacer ese sacrificio para seguir avanzando, ¿sí? Entonces es cuando abandonan a Cristo, es cuando dejan de congregarse, es cuando dejan de ir a la iglesia, es cuando ya no les interesa más, ¿verdad?, escuchar los mensajes, porque cuando se encuentran con este tipo de asuntos, ya no les gustó. Y eso, ¿saben quién lo trae muy arraigado? La doctrina de la prosperidad. Porque cuando a ellos les predican que cuando usted llega a Cristo, pues su vida va a cambiar favorablemente, de acuerdo a sus deseos carnales. Le va a ir bien económicamente, va a tener lo mejor, porque es una hija, porque es un hijo de Dios. Bueno, ahora hasta princesas ya les llaman, ya ni siquiera hijas, ya son princesas. Y le manejan un evangelio tan bonito, tan fantástico, ¿verdad?, que ni en el Mago de Oz se puede ver tanta maravilla, bueno, ni en el cuento de Alicia, ¿verdad?, en el País de las Maravillas, pues no se puede ver mejor que aquí, como se lo manejan. Y cuando empiezan a ver que hay aflicción, y cuando empiezan a ver que realmente no hay lo que les habían prometido, pues ellos dicen, es que me mintieron, la Biblia miente, no es verdad que yo fui próspero, que yo fui próspera, no tuve lo que quería, porque había un interés personal por el cual se acercaron a Dios, no porque realmente tenían una convicción de una necesidad de Dios en sus vidas. Y otra de las características que dice cuando viene la persecución por causa de la palabra, cuando ya no soportan la presión de las familias, la presión de los amigos, la presión de los compañeros en el trabajo, la presión de todo esto, ¿verdad?, porque ellos viven todavía en un mundo carnal, en un mundo terrenal, y pues usted tiene que verse obligada a participar de sus mundanalidades, de sus eventos, de sus fiestas carnales, terrenales, y tiene que usted ser partícipe, porque si no, lo van a hacer a un lado y usted se va a sentir desplazado o desplazada, y la verdad yo no voy a pagar ese sacrificio, yo no voy a pagar ese precio, porque pues no voy a encajar simplemente en lo que se me está pidiendo a través de la Escritura. Entonces, este tipo de personas también se dejaron llevar por las emociones, por los sentimientos, pero no hubo realmente una convicción en su vida para recibir la palabra. Entonces, estos son, ¿verdad?, el tipo de personas que cayeron sobre esos pedregales, esas rocas que no permiten que su raíz sea profunda. Toda esa mundanalidad
que nos rodea. Y hoy más que nunca, ¿verdad?, estamos rodeados de todo ese tipo de piedras que no nos permiten profundizar más nuestra raíz espiritual, porque el mundo nos presiona cada día más y más a ser regidos por lo que nos está ofreciendo. La verdad es que es eso. Y cada vez más y más este sistema global, ¿verdad?, este nuevo sistema mundial que ha habido, que le llaman la nueva normalidad, ¿sí?, que no es más que la preparación de lo que viene más adelante, pues nos está presionando a orillarnos, a encajar a ese sistema. Y la Biblia dice que un día toda esa humanidad que va a ser orillada a ese sistema, pues va a ser marcada, va a ser reducida a un número solamente, como esclavos. Van a ser rebajados hasta ese nivel. Ya hemos hablado acerca de todo eso. Pero quien cree en el Señor, quien realmente está fundamentado, no va a caer en este tipo de tierra, no va a caer en este tipo de pedregales, sino va a resistir. Y bueno, ya que vimos este tipo de semillas, sigue la tercera, ¿verdad? Y es el tipo de semillas que cayó en los espinos. ¿Sí? ¿Y quiénes son estos? Vamos al versículo 22 para que nos lo explique la misma palabra del Señor. El versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que la palabra no haya hecho efecto en su vida, claro que la ha. Pero ¿qué dice? ¿Por qué razón esta persona se ahoga? ¿Qué características distinguen a este tipo de personas? Bueno, estos son los que hacen también compromiso con Dios, pero sin un verdadero arrepentimiento. Esa es una de esas características. Y tampoco no pueden romper con el amor, ¿verdad?, que le tienen al dinero y al mundo. Dos cosas que les impiden crecer espiritualmente, que es el amor al dinero y al mundo. Y la Biblia dice que el que ama al dinero no puede servir a Dios, porque no puede servir a dos amos, porque o con uno queda bien y con el otro queda mal, es una ley. Y tampoco dice que aquel que es amigo del mundo o que se hace amigo del mundo no puede ser amigo de Dios, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por esa razón, el Señor llama a este tipo de personas semillas que cayeron entre espinos. Y nosotros que vivimos en campo muchos años, pues nos dábamos cuenta, ¿verdad?, que cuando nacía una planta, por ejemplo allá en Topilejo, el maíz, a veces crecían las plantitas de maíz a las orillas del terreno, pero alrededor de ellos crecía hierba, lo que es la hierba que no sirve para nada, o el pasto, ese pasto grueso. Y la plantita no podía crecer, y cuando crecía solamente era una mínima estatura lo que hacía, nunca daba fruto, se mantenía amarilla y por tanto pues nunca dio fruto. Y moría porque era ahogada por ese tipo de hierbas. Entonces ese es el tipo de personas, ¿verdad?, que quieren estar escuchando la palabra, que desean en su momento recibir la bendición de la palabra, pero no están dispuestos a dejar al mundo, no están dispuestos a dejar el dinero, porque todos los días están, ¿verdad?, pensando cómo vamos a generar más y más ingresos. Lo que cantábamos hace un momento en la primera alabanza, ¿verdad?, en la primera canción, que decía que nuestros corazones, ¿verdad?, son insaciables. El corazón del hombre es insaciable hasta que conoce verdaderamente a su Dios. Hasta ese momento el corazón del hombre se frena completamente ante esa ambición de más dinero, de más materialismo y todo esto que rodea, ¿verdad?, la amistad al mundo. Porque si yo no encajo en el mundo, pues voy a ser un hombre o una mujer solitaria, aislada completamente. Y no, la verdad es que Dios no aguantaría eso. Pues no.
¿Quién dijo que era sencillo esa parte? Sin embargo, el Señor Jesucristo está explicando que este tipo de personas o de semillas están próximas a morir y nunca dar fruto. Y eso es lamentable, porque por eso Él hablaba a este tipo de parábolas. Porque decía, el que tenga oídos, oiga, en el versículo 9, el que tenga oídos, oiga, oiga. Y esto se refiere que el que oye realmente pone en práctica y obedece la palabra de Dios. Porque muchos tenemos oídos, pero no todos estamos dispuestos a escuchar, a oír. A eso se refiere en ese versículo 9, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, el amor al dinero, pues no nos va a llevar a ningún lado, hablando espiritualmente. El amor al dinero solamente nos va a llevar a una destrucción definitiva. El amor al dinero nos va a poder dar, sí, una posición, pues podríamos decir, acomodada en este mundo. Vamos a poder tener las cosas que necesitamos, que están a nuestro alcance, y que cuando se nos antoje cualquier cosa, vamos a tener la capacidad o la solvencia económica para tenerlo. Pero cuando llegue el momento de que usted y yo partamos con el Señor, porque eso a todos nos va a llegar el momento, sin lugar a dudas, pues ahí va a ser el momento en que lo vamos a perder todo. Podemos haber hecho muchísimo dinero, haber dejado una buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero la destrucción definitiva, ¿verdad? Nuestra salvación se ha perdido a raíz de esas malas decisiones, porque fuimos semillas que cayeron entre esos espinos. La presión, la ambición de tener más, de cada día preocuparnos por servirle al mundo y por competir con este mundo para obtener bienes materiales, pero nunca nos preocupamos por obtener los bienes espirituales. Esto es una muerte muy lamentable. ¿Sí? ¿O qué ganaría, verdad, el hombre si ganara al mundo? Porque también es amistad con el mundo. En algún momento de ser famoso, destacar en lo que yo estoy haciendo, ser el mejor, ser la mejor, para que el mundo me vea, recibir halagos, recibir aplausos, recibir mis títulos y todos ellos colgarlos como medallas, ¿verdad?, aquí en mi corazón, y que con eso camine con un orgullo, con una altivez, que de la satisfacción que siento de haber logrado todo eso, a lo que Pablo una vez llamó, ¿verdad?, que era basura, y se fue más allá que de basura, es como estiércol. Dice, si yo tuviera, ¿verdad?, de qué jactarme, y vaya que Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía mucho de qué jactarse, si hablamos mundanamente, ¿verdad? Él tenía todos los méritos para recibir honra, para recibir todos esos aplausos por ser un gran apóstol del Señor Jesucristo, pero él dijo, si yo tuviera de qué jactarme, se lo tomo como basura, como estiércol, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Y esa debe de ser la posición del verdadero creyente, que si nosotros estamos sembrados, debemos procurar que nuestra semilla, nuestra vida esté plantada en tierra buena, porque de otra manera podemos hacer todos los logros que queramos. Vea al hombre común. El hombre común puede lograrse lo que se propone, porque eso es una ley aquí en el mundo. Si tú quieres, puedes lograrlo y se ha hecho. Pero ¿quién le da la honra a Dios? ¿Quién le da la gloria? Ellos alcanzan sus propias victorias, ellos alcanzan sus propias glorias, pero nadie reconoce la obra de Dios. Y por eso crecen entre esos espinos, porque todas esas cosas los ahogan, los aplastan, y finalmente nunca van a dar fruto. Ay, pero es que, hermano, pues yo ya logré, ya tengo pues todo lo que me propuse en la vida. Tengo mi casa, tengo autos, tengo una buena cuenta en el banco, tengo unos buenos ahorros, vivo bien, vivo despreocupado, vivo despreocupada. No me hace falta nada. ¿Cómo no? ¿Quién se puede atrever a decir eso? Yo creo que la gente rica, aún sobre eso, siempre va a tener un vacío en su vida.
¿qué me falta? ¿Qué me falta? Pero nunca voltean a ver arriba, nunca levantan su mirada al cielo. Esto es lo que necesito. Ese vacío que tengo en forma de Dios, nunca lo van a ver porque tienen una ceguera espiritual. Y es de lo que está hablando el Señor Jesucristo en esta parábola. Para aquellos que se jactaban, se retractaban, ¿verdad?, de toda su sabiduría, de todo su entendimiento. Y por eso el Señor les dice, les he cegado completamente todo ese entendimiento. Y a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. ¡Qué hermoso! Porque usted y yo estando aquí, sentados, aprendiendo la palabra de Dios, pues se cumple esa voluntad de nuestro Padre, que a nosotros nos es dado a conocer los misterios de ese reino. Algo que dice, ¿verdad? Aquí lo que acabamos de leer, que ni siquiera los profetas vieron, pero que anhelaron. Lo mismo que los ángeles, ¿verdad? Ni siquiera el profeta Isaías, ni siquiera, Moisés. Dice la Escritura que Moisés lo vio de lejos. Lo que usted y yo estamos viendo hoy, dice que Moisés lo vio de lejos y lo abrazó, se aferró a eso. Ahora, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo esa plena revelación de esos misterios que ellos anhelaron ver? Por eso ellos fueron contados como justos, porque ellos, aunque no vieron, creyeron y lo abrazaron. Murieron con la esperanza de que algún día les fuera revelado lo que ellos mismos profetizaron, guiados por el Espíritu Santo. Y ahora que nosotros tenemos toda esta revelación, tenemos la Biblia completa, desglosada, ¿verdad? Que esos hombres obedientes a la voluntad de Dios pagaron un precio para que esto nos llegara a nuestra mesa y llegara hasta la sala de su casa, hasta la mesa donde está usted, también sentado, en el sillón donde está sentada, para recibir esa revelación. ¡Qué hermoso! A ustedes les es dado, dice el Señor. Entonces hagamos digno, ¿verdad? Seamos dignos, mejor dicho, de toda esta gracia inmerecida. Pues hagámoslo digno, obedeciendo su palabra, siendo una semilla que fue sembrada en buena tierra. Esto es lo que anhela el Señor Jesucristo. Esto es lo que rechazaron aquellos hombres, ¿verdad?, que pertenecían a estas sectas de los saduceos y los fariseos, que odiaban el mensaje de la cruz, odiaban el mensaje de Cristo. Y la Biblia dice ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cómo describe la conducta de ellos. Dice que a veces hasta los dientes le rechinaban cuando escuchaban hablar al Señor Jesucristo. Apretaban toda esta mandíbula. Yo me imagino que mientras él hablaba y predicaba, si volteara uno a ver ese tipo de personas, hasta esto como que les explotaba. Porque eran palabras que realmente estaban generando vida para unos y para otros destrucción. La Biblia nos enseña que nosotros somos preciosas joyas, ¿verdad?, escogidas por Dios. Pero también nos enseña que podemos en algún momento perder todo ese privilegio, toda esa dicha, por nuestra necedad, por nuestra rebelión, por nuestra incredulidad, y podemos ser desplazados de todo esto que hemos recibido hasta el día de hoy. Entonces, esto nos pone a reflexionar si realmente somos semillas sembradas en buenos plantíos, en buena tierra. Y dice esta última, precisamente la cuarta, ¿verdad?, que está ahí en el versículo 8, la vamos a leer en el versículo, la vamos a comparar con el versículo 23, y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo no sé qué características en este punto usted y yo nos encontremos. Eso se va a ver cuando empecemos a dar el fruto. Ahí vamos a ver si somos de los que damos al 100, al 60 o al 30. Pero bueno, ya estamos dando, según la voluntad de Dios, según la descripción de que si somos semillas que fuimos sembrados en buena tierra, tenemos que dar fruto. Ese es el propósito de esta parábola por la cual habló el Señor.
a ustedes les es dado. Es decir, cuando usted tiene esa dicha de entender la palabra, es una habilidad, ¿sí?, de comprender las escrituras, y eso se llama un don que viene de Dios. ¿Y sabe a quiénes se los da ese don? A quienes realmente tienen un corazón dispuesto a recibir la palabra, a entenderla, a ponerla por obra, a ponerla por práctica. A esos es quien les es dado, o se les es revelado el misterio del reino de Dios. Por eso los apóstoles, yo me imagino, ¿verdad? Cuando yo leo la Biblia, yo imagino muchas cosas. Yo no solamente veo letras, yo me sumerjo en el escenario, y a veces hasta puedo, lo que les digo ahorita, ¿no?, les comparto, puedo ver a los discípulos alrededor del maestro, escuchando, con esa hambre, ¿verdad?, de la palabra, con ese amor con el que él los trataba, les predicaba, con esa paciencia, ¿verdad?, que les enseñaba, y ellos atentos, escuchando cada palabra, cada frase que él decía, pues lógicamente penetraba en sus corazones, porque tenían un don, ¿verdad?, que Dios les había dado, después de haber sido lo que eran, porque Mateo, pues el que escribió este evangelio, pues era un recaudador de impuestos, y pues en la actualidad usted ve a quién es actualmente un recaudador de impuestos. Tan solo aquí en Colombia lo acaban de echar, el mismo pueblo, porque pues ya pretendía recaudar fondos del pueblo que está en pobreza económica, ¿verdad?, del pueblo que lo han explotado una y otra vez, y todavía exprimirlo más. Pues vea qué tipo de publicano se les conocía en la antigüedad, era este hombre. Ahora Mateo, pues, era igual, porque él servía al imperio romano, era recaudador de esos impuestos, y esto siempre ha sido, la corrupción gubernamental siempre ha existido, desde tiempos antiguos. Que hoy ya se ponen corbata y ya se visten un poquito más para no ser tan descarados, es otra cosa, pero siempre ha existido en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces Mateo, siendo uno de esos, al ser llamado por el Señor Jesucristo, pues su vida completamente cambió, fue transformada por un hombre que ahora no solamente dejó, ¿verdad?, en obediencia, pues el legado de un evangelio fidedigno, verdadero, nos da un testimonio, ¿verdad?, de lo que fue y de lo que Dios hizo en su vida. Y lo mismo sucede con nosotros, con usted y conmigo. El Señor nos ha sembrado en esa buena tierra. Bueno, si es que estamos sembrados en esa buena tierra, para dar fruto al 100, al 60 y al 30. Yo no sé cuál sea la cantidad de fruto que usted quiera dar después de haber leído esta parábola. Pero si usted empieza a dar frutos, es una bendición para su vida y para la de los demás, ¿sí? Y usted tiene la habilidad de haber recibido el don de Dios, de entender la palabra, que eso es lo más maravilloso, que cuando uno se sienta a leer la Biblia, le digo, yo le comparto, yo veo muchas cosas, yo me sumerjo en ese mundo y empiezo a ver escenas, hasta ropas, colores, todo. Eso es lo que pasa en mi vida cuando yo estoy leyendo la palabra, pero pues, cada uno lee la Biblia como Dios le da a entender, ¿sí? Lo importante es que usted entienda la palabra, que no sea como las personas que en algún momento sus emociones los traicionen, sus sentimientos, y abandonen la palabra. Entonces no estábamos sembrados en buena tierra. Que no porque venga la persecución por causa de la palabra de Dios, que no porque vengan, ¿verdad?, todos esos conflictos que siempre vienen a nuestra vida, pues abandonemos la palabra. A nosotros, comentábamos con mi esposa hace unos días que pues nos ha tocado difícil de cierta manera, pues nuestro ministerio, ¿no?, como misioneros, porque hemos tenido el privilegio de estar en otro país, y allá nos tocaron tiempos difíciles en Honduras, hablando específicamente,
nos tocó también un conflicto social, político, un golpe de Estado. Y hoy que llegamos a Colombia, ¿verdad? Pues nos encontramos con esta revuelta social también que va a traer, quiera Dios y no, y sigamos orando por Colombia. Quiera Dios no, pero pues todo apunta a que va a llegar una crisis impresionante, como no tenemos idea. Porque Colombia tiene una decadencia política impresionante, pero no vamos a culpar del todo al gobierno, que sí tiene su responsabilidad y claro, pero también la gente, porque ya les habíamos dicho anteriormente, Colombia tuvo un avivamiento que mi país no ha tenido. Colombia tuvo un avivamiento evangélico impresionante en la palabra. Yo les he dicho, ustedes vienen aquí a Colombia y al menos aquí en Bogotá usted sale y en cada esquina, en cada cuadra mínimo encuentra una iglesia cristiana, mínimo. Ahora en las comunidades rurales, allá en los campos donde no podemos ver esto, hay más iglesias. Pero ¿sabe qué sucedió? Que el ministro, el siervo de Dios, se enfocó en otras cosas. Se enfocó en hacer crecer más la iglesia, se preocupó más en la economía, se preocupó más por ser famoso, se preocupó más en recibir que en dar y descuidó completamente su relación con Dios. Y por lo tanto empezó a transmitir esa doctrina a las ovejas. Una doctrina light, una doctrina permisible, una doctrina que podía ser compatible con este mundo, y eso fue el acabose, porque se permitió una sociedad decayente espiritualmente. Y ahora ya no se predica un evangelio sólido, ya no se predica. Pocos somos los que tenemos ese deseo en nuestro corazón de llevar un evangelio puro. Y vea, la gente a veces por ese motivo ya no quieren venir a la palabra, es que es muy fuerte. Allá en Honduras una vez un pastor se atrevía a decir, es que pura Biblia. Bueno, entonces ¿qué quieren que les lea? El Condorito, el libro de Calimán, el Super Ratón, no sé qué querían que se les leyera. Así dijo pura Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál va a ser el fundamento del hombre si no es la palabra de Dios? Se hubieran llevado a un, ¿cómo se llama? A un animador, a un payaso, con eso los hubiera hecho reír. Estamos graves, la verdad es que estamos graves. Y Colombia tiene un problema delante de Dios también grave, porque no solamente descuidó la doctrina sana, descuidó una relación con Dios. Pero bueno, gracias a Dios que a través de todo esto que pasa, Dios vuelve a atraer al hombre a sí mismo por medio de todos estos conflictos. Vuelve a hacer reflexionar en los pensamientos humanos que realmente nos descuidamos de Dios, nos alejamos de Él y volvemos otra vez desesperados, ¿verdad?, a buscar su presencia, a buscar su misericordia, y Dios lo hace, porque Él ha sido paciente. Dice, mis misericordias son nuevas cada día son nuevas. Yo extiendo mis misericordias. Cuidado cuando Dios acorte su brazo, como dice el profeta Isaías. Cuidado cuando Dios acorte su brazo misericordioso, porque hasta ahí se acabó todo. Hasta ahí fue el fin. Ya no hay más. Entonces, si tenemos todavía esa esperanza de que su brazo no se ha acortado para dar misericordia, pues hagamos lo propio, volvamos otra vez a la sana doctrina, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice el primer mandamiento, ¿verdad?, de los dos que Él estableció, y ya no lo busquemos por un interés propio, que cuando me enfermo o cuando se enferma alguien de la familia, y corra a buscar a ver quién va a orar, a buscar al pastor, que cuando no hay dinero, pues vamos a buscar a Dios, a ver si del cielo nos cae un billete para seguir viviendo nuestra misma vida. No es así, amado. O vamos a ver qué hace Dios en este negocio que tengo proyectado, a ver si pues me hace el milagrito para que reciba un buen billete. Pero cuando uno recibe el dinero, se olvida de la obra de Dios. Se olvida completamente. No, pues es que es mi billete y yo me lo gané con el sudor de mi frente. Todavía tenemos el descaro, ¿verdad?, de hablar de esa manera. No es así, amado. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a un evangelio sólido, a un evangelio verdadero y no ser superficiales.
porque estas parábolas nos enseñan y profundizan nuestra verdadera relación con Dios, cómo estamos parados delante de Dios y peor aún, en dónde estamos sembrados, qué tipo de tierra es donde está esta semilla que Dios ha plantado. Yo deseo que esta semilla, su simiente esté sembrada en buena tierra. Y eso no lo vamos a saber ni usted ni yo hasta que empecemos a dar fruto. Esa será la prueba fehaciente de que hemos caído en buena tierra. Esa será la mejor prueba que podamos ver que hemos recibido un evangelio puro, un evangelio en el cual estamos dispuestos a obedecer, a seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigamos adelante. No nos quedamos atascados en todo.